Te doy la más cordial bienvenida a esta clase en el día de hoy, la cual trataremos un tema bien interesante y se trata acerca de la declaración de renta para personas naturales y personas jurídicas. El día de hoy vamos a conocer cuáles son los diferentes formularios que se utilizan para cumplir con la obligación de presentar el impuesto a la renta, tanto para personas jurídicas, sociedades, como para personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad. En primer lugar, ¿cuál es el formulario en el que se debe presentar el impuesto a la renta para los obligados a llevar contabilidad? Bueno, tengamos en cuenta que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha dispuesto unos formularios para que los contribuyentes declarantes de los diferentes impuestos presenten su información y puedan cumplir con esa obligación tributaria sustancial de pagar los diferentes impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto a las ventas, el impuesto al consumo, el impuesto CRE, el impuesto a la riqueza, entre otros impuestos. Y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha enumerado, es decir, ha establecido unos números para cada tipo de formulario. En el caso del impuesto de renta, para aquellas personas tanto jurídicas como personas naturales que estén en la obligación de llevar contabilidad, ha dispuesto que el número de formulario en el cual se debe presentar el impuesto de renta es el formulario 110. Y para aquellas personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ha dispuesto para el régimen ordinario el formulario 210. ¿Correcto? ¿Dónde puedo consultar los formularios de renta? Bueno, recordemos que hasta hace unos años los formularios de los diferentes impuestos se compraban en los diferentes puntos de ventas habilitados por la DIAN. Por ejemplo, el más importante de ellos era Servientrega, y uno adquiría los formularios de manera litográfica, es decir, los compraba ya impresos y uno lo que hacía era diligenciar la información y presentarla luego en bancos. Pero en los últimos años, a medida que la DIAN automatizó sus procesos e implementó la plataforma Muisca, los formularios se vienen presentando de manera virtual o de manera digital para aquellos contribuyentes que están obligados a ello, a través entonces de un mecanismo llamado firma digital. Sin embargo, aquellos contribuyentes que no estén obligados a presentar sus formularios de impuestos de manera virtual, de manera digital, podrán utilizar la plataforma Muisca, o sea, la plataforma de la DIAN, para diligenciar sus formularios en línea y luego imprimirlos en original y 2 copias y poderlos llevar a los diferentes establecimientos bancarios autorizados por la DIAN para el recaudo de sus impuestos. Entonces, para ello el contribuyente pues deberá tener un equipo con acceso a internet, deberá tener su equipo habilitado para que pueda utilizar la plataforma Muisca, plataforma de la DIAN, deberá contar con una impresora láser, porque tengamos en cuenta que estos formularios no se pueden imprimir en una impresora inkjet, una impresora de burbujas, sino que deben ser impresos directamente en una impresora láser para que puedan ser reconocidos por todos los dispositivos lectores de códigos de barra que se encuentran en los bancos autorizados para el recaudo de los impuestos. Entonces, ¿dónde vamos a poder acceder a esos diferentes formularios de renta? Para acceder a esos formularios de renta, vamos a ir a la página de la DIAN y ya a continuación les voy a mostrar dónde vamos a poder entonces descargar esos formularios y poder identificar qué elementos componen los diferentes formularios. Entonces vamos a irnos para la página de la DIAN, vamos a digitar en nuestro navegador www.dian.gov.co y vamos a identificar esta barra de menú que está en la plataforma web de la DIAN, y acá donde dice Servicios al Ciudadano vamos a dar clic en la opción Formularios. Cuando damos clic en la opción Formularios nos aparecen dos opciones alternativas: los formularios instructivos
y diligencia aquí los formularios sin clave. Entonces, como veníamos diciendo, hay unos usuarios que deberán presentar su información, sus formularios, de manera obligatoria directamente en la página de la DIAN, en la plataforma Muisca, pero hay otros usuarios que no están obligados a ello. Entonces, lo único que harán entonces es diligenciar en línea los formularios sin utilizar ningún tipo de clave, sin utilizar firmas digitales, solamente diligenciarían la información, la descargarían a su computador en un formato PDF para luego imprimirlo y llevarlo a los bancos. Por lo pronto entonces ingresaremos a la opción de formularios e instructivos para buscar los formularios que nos atañen, que son los del impuesto de renta. Al dar clic entonces ahí en los formularios e instructivos nos aparece una página donde podremos seleccionar el respectivo año gravable sobre el cual deseamos consultar a manera informativa los diferentes formularios. Para el año 2016 entonces el primer formulario que aparece es el formulario 110, como decíamos, que dice sobre la declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para personas jurídicas y asimiladas, personas naturales y asimiladas obligadas a llevar contabilidad. En este formulario en particular declaran su información varias personas. Primero que todo, los obligados a llevar contabilidad y que corresponden al régimen ordinario del impuesto a la renta. Estas personas entonces van a declarar un impuesto de renta y complementarios. Pero ojo, que aquellos contribuyentes declarantes pertenecientes al régimen especial, de impuesto de renta, deberán declarar entonces no el impuesto de renta y complementario, sino su declaración de patrimonio, de ingresos y patrimonio. Pues recordemos que estos contribuyentes especiales no pagan un impuesto, no liquidan un impuesto a la DIAN por concepto de rentas, sino que presentan una declaración, simplemente una declaración informativa. También en este formulario 110 podrán declarar las personas naturales siempre y cuando estén obligadas a llevar contabilidad. Entonces aquí tendríamos básicamente todos los comerciantes que lleven su contabilidad deberían utilizar este formulario 110. También vamos a encontrar el formulario 210, declaración de renta y complementarios, personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad. Pero recordemos que para las personas naturales existen varios regímenes o varios sistemas sobre los cuales deben calcular su impuesto de renta. Uno es el sistema ordinario y los otros sistemas son el sistema del impuesto mínimo alternativo y el impuesto mínimo alternativo simple y más. Ese impuesto mínimo alternativo simple, el IMAS, ¿dónde lo encontramos? En el formulario 230 y en el formulario 240. El primero habla para los empleados como tal, que reciben su mayoría de ingresos de una relación contractual de tipo laboral con una empresa, y en el segundo, en el formulario 240, entonces aquellos trabajadores que reciben sus ingresos por ser independientes y por trabajar por su propia cuenta. Entonces vamos a identificar los elementos de lo respectivo a declaración de renta para las personas jurídicas y naturales obligadas a llevar contabilidad. Entonces, si damos clic en el formulario 110, nos va a aparecer una página donde dice ver formulario. Damos clic nuevamente y nos aparecerá entonces el formulario 110. Vamos a aumentarle un poco el zoom para identificar los elementos. Entonces vamos a encontrar un encabezado, como lo decíamos, el número del formulario que corresponde al 110 para personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad, el periodo gravable en el cual se está declarando. Recordemos que el periodo gravable en renta es de un año, la vigencia fiscal es de un año y corresponde inmediatamente al año anterior. Es decir que en este año 2016, en el mes de abril aproximadamente se empiezan los vencimientos de las personas jurídicas con respecto al año gravable 2015. Y en agosto aproximadamente empiezan los vencimientos para las personas naturales, no obligadas a llevar contabilidad. En la casilla número 4, en la primera veíamos que era el periodo gravable, en la casilla número 4 ya es el número del formulario que al diligenciarlo y a imprimir, al descargarlo a nuestro computador, pues va a tener un número, un código de barras, un número
que va a identificar el serial o el número de formulario que se está diligenciando o que se está presentando de manera digital también. Luego sigue los datos del declarante, del contribuyente declarante. Supremamente muy importante esta información. En la casilla 5 vamos a encontrar el NIT con su respectivo dígito de verificación. Casillas de 7 a la 10 vamos a encontrar la información de esa persona natural que está declarando. La casilla 11, la razón social para aquellas personas jurídicas. La casilla 12 es la dirección seccional a la cual se está presentando entonces la respectiva declaración del impuesto de renta. 24, la actividad económica. Muy importante informar la actividad económica y para ello debemos tener entonces actualizado el RUT de tal manera que la información se encuentre al día de acorde al objeto social de la empresa. Si es una corrección, la indicamos en la casilla 26 y el número de formulario que se está corrigiendo. Tengamos en cuenta que estos formularios no solamente sirven para presentar el impuesto de cada vigencia, también sirve para hacer correcciones a las declaraciones que se han presentado con anterioridad. Si es una fracción del año gravable 2016, es decir, si la empresa no operó durante todo el año, o una empresa que se constituyó al principio del año pero se finalizó, se liquidó más adelante dentro del mismo año, pues será una fracción de año la que se estará reportando. En la casilla 30 a la 32, la DIAN nos solicita que informemos a manera de información los valores pagados efectivamente por concepto de costos y gastos de nómina, aportes al sistema de seguridad social, aportes al SENA, ICBF y caja de compensación familiar. ¿Para qué la DIAN está solicitando esta información de carácter informativo? ¿Para qué lo está pidiendo? Porque la DIAN va a empezar a hacer sus cruces de cuentas, sus cruces de información a través de los medios magnéticos y va a corroborar si efectivamente la empresa tuvo esas deducciones, si realmente son correctos los montos, y entonces tendrá elementos de juicio para objetar las respectivas deducciones que la empresa solicite por concepto de pagos a la nómina. Entonces es muy importante tener claro que esta información sea debidamente conciliada con los aportes que se realizaron efectivamente a las diferentes entidades de la seguridad social y de los aportes parafiscales. Luego, de la casilla 33 a la 41 vamos a encontrar todo lo que se refiere al patrimonio fiscal, de tipo fiscal del contribuyente declarante. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, los valores al cierre del periodo gravable en cuanto a efectivo y bancos, acciones y aportes, cuentas por cobrar, inventarios, activos fijos u otros activos. La sumatoria de la casilla 33 a la 38 nos da el patrimonio bruto. Y al restarle los pasivos, pues obtendremos un patrimonio líquido. De la casilla 42 a 48 vamos a reportar todo lo que tiene que ver con los ingresos. De la casilla 49 a la 51 todo lo que tiene que ver con los costos de ventas y de prestación de servicios. De la casilla 52 a la 56 los demás gastos y deducciones. Ya en el lado acá, en el lado izquierdo, derecho del formulario encontraremos ya lo que es la liquidación de la renta líquida del ejercicio o la pérdida líquida del ejercicio si hubo una pérdida como tal, y calcularemos una renta presuntiva, las rentas exentas, las rentas gravables, para determinar entonces cuál va a ser la base gravable o renta líquida gravable sobre la cual se va a aplicar el impuesto. Luego, de la casilla 65 a 68 liquidaremos lo que es el impuesto a las ganancias ocasionales, y de la casilla 69 a la casilla 74 liquidaremos el respectivo impuesto de renta, al cual restaremos las autorretenciones y las retenciones practicadas, sumaremos los anticipos y hallaremos un total saldo a pagar o un total saldo a favor según el caso. Las casillas 981 será la firma del contribuyente, la 982 del contador o revisor fiscal y la 980 el pago total de la declaración. Entonces miren que este es básicamente los elementos que componen el formulario 110 de la declaración de renta.